Si te estás aproximando al mundo de las inversiones por primera vez, es posible que te preguntes ¿cuánto dinero necesito para empezar a invertir en bolsa? ¿Y tengo que esperar a ganar más dinero? ¿O cómo voy a empezar a invertir en bolsa? E incluso ¿en qué empresas puedo invertir? En este vídeo te voy a responder estas y otras preguntas. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En primer lugar, quiero felicitarte por dar el paso de ahorrador a inversor. Este es el camino para rentabilizar de verdad tu dinero. A medida que vayas aprendiendo cómo funciona todo esto, es posible que te des cuenta que hasta ahora has estado perdiendo el tiempo. Antes incluso de pensar en cuánto dinero se necesita para invertir en bolsa, deberías pensar que la bolsa no es un juego, sino un mercado donde se compran y se venden trocitos de negocios que están alrededor en tu vida cotidiana. Y que sea mucho dinero o sea poco, solo deberías poner tu dinero en aquellos negocios que seas capaz de comprender, en aquellos que pueden tener un valor más alto en un futuro, y eso es invertir. Todo lo demás es especular. Respondiendo a lo de cuánto dinero necesito para empezar a invertir, desde 1.000 euros o dólares podrías empezar a invertir en bolsa. Pero para tener un poco de colchón y lograr una mínima diversificación, diría que para invertir en acciones necesitas una cuenta con unos 10.000 euros o dólares. Como recomendación general, nunca inviertas el dinero que te pueda hacer falta a corto plazo para otra cosa. Pero aparte del mercado de las acciones, existen otros mercados, como por ejemplo el Forex, donde puedes empezar con mucho menos capital, incluso con una cuenta de solo 100 euros o dólares. Pero para cantidades tan pequeñas te recomiendo que inviertas en la cuenta de alguien que mueva más dinero. Volviendo con el foco en el largo plazo, si lo que te interesa es invertir en lugar de especular, cosa que requiere de mucho más capital, te recomiendo que compres cuando todos quieran vender, en esas campañas que tengas identificadas, y vende cuando haya una euforia excesiva en el mercado. No te preocupes demasiado por las variaciones de los precios en el día a día. La volatilidad es necesaria para ganar dinero. Si es demasiado aburrido, tal vez es porque no se puede ganar mucho invirtiendo y requiere de mucho tiempo. Es difícil que me hagas caso cuando empieces, pero evita estar constantemente pendiente de las valoraciones de tus inversiones. Eso solo te generará ansiedad. Vendiendo demasiado pronto, cortando las ganancias y haciéndote sufrir en exceso por las pérdidas. Cualquiera puede conseguir el mínimo de dinero para empezar a especular o invertir, pero solo los que tienen suficiente estómago para aguantar la irracionalidad que proyectan los precios de las acciones en el mercado lo consiguen. Una de las grandes verdades de esta industria es que para invertir en bolsa no se necesita tener mucho dinero, y lo cierto es que las cuentas de pequeños inversores pueden tener una rentabilidad superior a las de muchos profesionales, porque tú tendrás la libertad de poder invertir en pequeñas compañías con grandes retornos que los profesionales más grandes no pueden invertir. Para finalizar, nunca dejes de aprender y formarte, porque a lo mejor sufrir un revés cuando tienes poco dinero invirtiendo es mejor que cuando ya has formado un patrimonio importante. En las formaciones de Código Trading nos centramos, aparte de la parte técnica, que se puede aprender de forma gratuita, en conseguir la psicología ideal para operar. Los novatos buscan estrategias y sistemas milagrosos y no se dan cuenta que lo más importante en este negocio es la psicología. Es fácil tener la parte teórica clara,
pero lo difícil es vivir con la aleatoriedad del mercado y las distribuciones estadísticas que hacen que tengas rachas positivas y también rachas negativas que te van a hacer cambiar la operativa. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.